Este es el segundo día de la Semana de la Fertilidad 2020 y con mucho gusto vamos a abordar el tema de aborto recurrente con la doctora Marisa de Lepiane, especialista en reproducción asistida, directora de Gestar, y con la psicóloga Liliana Gratarola, psicóloga especialista en fertilidad y colaboradora también del equipo de Gestar. Así que bueno, Marisa, te damos la palabra y dejamos para el final, después de las dos charlas, las preguntas de la audiencia, los aportes de las colegas y de las pacientes. Y psicólogos, que tenemos varios también, y realmente creo que tenemos un auditorio muy completo, muy bueno, porque es multidisciplinario realmente, en todos los aspectos. Marisa. Gracias, Anita. Gracias por la idea de organizar Semana de la Fertilidad desde el año pasado y por lograr que se haga efectiva, porque ideas tenemos todos, pero gente con motor, como la doctora Ana Capurro, nuestra presidente, desde hace no sé cuántos años de la Sociedad Uruguaya, no hay muchos, no habemos muchos. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint para ir guiando un poquito, para guiarme al exponer el tema. Semana de la Fertilidad 2020, Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Hablemos de aborto y sobre todo de la situación de la pareja con aborto recurrente. Vamos a definir primero, y siempre voy a hablar pensando en los pacientes, qué es lo que llamamos un embarazo bioquímico y qué es lo que llamamos un embarazo clínico. El embarazo bioquímico es eso que las pacientes tienen, cuando tienen un test de embarazo positivo, decimos tenemos un embarazo bioquímico, que la mayoría de las veces evoluciona a embarazo clínico, pero que algunas veces queda solamente en ese test de embarazo positivo. El embarazo clínico es cuando llegamos a la ecografía y podemos ver un saco gestacional. Ahí tenemos el EVA-test positivo, hablamos de embarazo bioquímico, y el embarazo clínico cuando vemos en la ecografía el saquito gestacional. Es importante definir si una pareja tiene o no aborto recurrente. ¿Y qué es el aborto recurrente? Sí, es importante porque cambia la conducta del médico frente al caso. Somos nosotros partidarios para el manejo clínico de estas pacientes considerar aborto recurrente cuando la pareja perdió 2 o más embarazos. Entendiendo embarazo desde el test de embarazo positivo hasta la semana 20 de embarazo, sean estos consecutivos o no. Me detengo un poquito acá para explicarles. No solo desde el punto de vista afectivo y emocional es importante cuando la pareja pierde más de un embarazo, sino cómo se enfrenta el médico a la pareja que tiene más de un embarazo. ¿Más de uno? ¿Más de 2? ¿Más de 3? Ese es un tema que ha estado muy en discusión y los pacientes saben que han escuchado de parte de su ginecólogo que para considerar y para estudiar la paciente y para el manejo clínico de las parejas, a veces el médico le dice, hasta que no pierdas 3 embarazos, no podemos estudiarte. Nosotros, después de años de experiencia en la clínica de fertilidad, creemos que después que una pareja perdió 2 embarazos, debemos considerarla como una abortadora recurrente, y más que nada para entrarla en lo que es el protocolo de estudio que amerita esta pareja. Los abortos se clasifican en aborto esporádico y aborto recurrente. Aborto esporádico es el que tienen una pareja que de pronto tiene 2 hijos en casa y un día el tercer embarazo lo perdieron. Eso es lo que llamamos un aborto esporádico.
también lo es la pareja que perdió el primer embarazo. Nosotros creemos que es una entidad clínica que no amerita estudio específico porque entendemos como propio de la especie humana y sabemos que de acuerdo a la edad de las pacientes, de la mujer en la pareja, un porcentaje de los embarazos se pierden y es natural que así suceda. Y no amerita ningún estudio. Ese es el aborto esporádico. El aborto recurrente es el aborto que se reitera en la pareja. Más de 2 veces, más de 3 veces, de acuerdo al libro que leamos. El aborto esporádico, decíamos, son la mayoría de los abortos. El 10 a 25% de los embarazos terminan en un aborto espontáneo. Y tienen que saber los pacientes que solo el 5% de las mujeres que abortan una vez van a tener 2 abortos consecutivos. Es un porcentaje bajo. Eso debe darles tranquilidad. No es que porque perdieron un embarazo van a seguir perdiendo embarazos. Y solo el 1% de ese grupo que perdió un embarazo va a tener 3 o más abortos. La causa más frecuente de estos abortos, que suceden antes de las 10 semanas de gestación en general, es la anomalía cromosómica del embrión, las trisomías, las monosomías, etc. Pero son esos embriones que hablábamos antes de empezar la charla, que estuvieron destinados desde el origen a no seguirse desarrollando, desde la concepción. El tema es que este tipo de abortos tienen una frecuencia que va aumentando con la edad. El aborto recurrente es otra afección. Y lamentablemente, también las parejas tienen que saber que por más que es necesario estudiarlos exhaustivamente, el 50% de los casos no tienen causa demostrable. El aborto esporádico y el aborto recurrente son situaciones clínicas diferentes, pero en la paciente mayor de 35 años ambas entidades se confunden. Y eso es lo que nos cuesta hacerle entender a las pacientes cuando deciden buscar embarazo de los 38, 39, 40 años, que a veces pierden 2 embarazos. Y que esto no es el típico aborto recurrente, sino es el típico aborto esporádico que está aumentado en frecuencia por la edad materna. ¿Cuáles son las causas del aborto esporádico? Dijimos que es la anomalía cromosómica del embrión. Por eso el 60% de los materiales de aborto, cuando nos mandamos a estudiar no anatomía patológica, sino hacemos estudios citogenéticos del material de aborto, van a mostrar que tienen aneuploidías. La posibilidad de anomalías cromosómicas en el producto de gestación, volvemos a decir que aumenta con la edad de la madre. Por ese motivo, el riesgo de aborto esporádico aumenta en frecuencia con la edad y la causa de este hecho es la aneuploidía ovocitaria. El riesgo de aborto con la edad, las mujeres menores de 30 años abortan alrededor de un 10% de las veces y así va aumentando la frecuencia cuando están entre 30 y 34 años en un 15%, entre los 35 y los 39 un 25%, y cuando ya pasan la barrera de los 40 aumenta muchísimo la posibilidad de que un test de embarazo positivo no termine siendo un embarazo evolutivo. Y no por eso hay que salir corriendo a buscar causas de ese aborto, causas que no sean vinculadas a la edad materna, porque esto es naturaleza, no es patología, es naturalmente así.
Y acá está este gráfico que muestra qué es lo que sucede con los ovocitos aneuploides a través de la vida reproductiva. Acá está la mujer de 30 años y va aumentando en edad hasta los 45. Y el porcentaje de embriones, de ovocitos aneuploides, es decir, ovocitos que pueden no ser fértiles o que al ser fertilizados por un espermatozoide no dan lugar a un embarazo evolutivo. Ese porcentaje va aumentando terriblemente con la edad. Lo que se acompaña, acá dice embarazo clínico, de que la posibilidad de lograr un embarazo clínico, porcentualmente, va bajando y baja dramáticamente después de los 38 años. Y también eso mismo marca que las mujeres que se embarazan, después de los 38 años les aumenta mucho el riesgo de aborto. La gráfica de ovocitos aneuploides se acompaña en la misma forma con la tasa de aborto. ¿Qué pasa con el aborto recurrente? Si estudiamos el material de aborto en los casos de aborto recurrente, encontramos anomalías cromosómicas en un menor porcentaje de casos. Porque este grupo de parejas tienen en un porcentaje importante alguna otra alteración que determina el aborto, que no es solamente un producto de gestación con anomalía cromosómica. Y debemos pensar, che, ¿será este caso un problema del embrión, como lo vemos en el aborto esporádico o en la mujer mayor de 38 años? ¿O serán alteraciones en los progenitores? ¿Será algún factor negativo del organismo materno? ¿Es el útero? ¿Es el endometrio? Entonces esta pareja es necesario estudiarla. Buscamos anomalías cromosómicas en los progenitores, le pedimos un cariotipo, un estudio citogenético, a ver si la mujer o el hombre tiene una alteración que transmitida a la descendencia genere un producto no evolutivo. También, y esto lo saben los pacientes también, porque los pacientes lo piden, buscamos saber si tienen lo que llamamos trombofilia. Buscamos si tiene factores trombofílicos. Les traduzco. Factores trombofílicos son aquellos aspectos, aquellas alteraciones que determinan que la coagulación normal en más. Y esa coagulación de pequeños vasos aumentada por alguno de los factores favorece la mala implantación o el no desarrollo del embrión. Y entonces es por eso que los pacientes piden pase al hematólogo y estudiame a ver si yo no tengo una trombofilia. Pero eso lo estamos estudiando en el aborto recurrente. Eso no lo estudiamos porque una paciente, una pareja pierda un embarazo o tenga un aborto de los que llamamos esporádico. Los factores trombofílicos, esos que causan trombofilia, se dividen en dos tipos. Son los adquiridos y los hereditarios. Los adquiridos son los anticuerpos antifosfolípidos. Los hereditarios son aquellos que surgen de la historia clínica porque hay antecedentes en la familia o personales de trombosis venosas profundas o de episodios vasculares adversos en la familia. Los anticuerpos antifosfolípidos explican al 5 al 20% de las pérdidas recurrentes, mejor dicho,
el 5 a 20% de las pérdidas recurrentes de embarazo tienen anticuerpos antifosfolípidos. Vieron que no es que todas las parejas que tengan pérdida recurrente de embarazo tienen una trombofilia adquirida. Solo se encuentran el 5 a 20%, que es un porcentaje alto. Por eso debemos estudiar estos que son los anticuerpos antifosfolípidos. Anticardiolipinas, inhibidor lúpico y anti-beta-2 glicoproteína. La trombofilia adquirida, hablamos algunas palabras y decimos, en pacientes con aborto recurrente la frecuencia se estima en alrededor del 15%, dijimos entre 5 y 25%, mientras que la población general tiene solo un 1 a 5% de anticuerpos antifosfolípidos. Sin tratamiento, cuando los anticuerpos antifosfolípidos son positivos, los abortos se repiten. Y en ese grupo de pacientes puede verse un 52% de abortos tempranos y un 38% de pérdidas tardías. La terapéutica de elección para eso, y también lo conocen los pacientes, es el uso de aspirina o de heparina. Y usando esto, usando aspirina o heparina de acuerdo a lo que indique el hematólogo, con este tratamiento evitamos un 50% de los abortos debido a esta causa. Tampoco es que la heparina cura el 100% de los síndromes antifosfolipídicos, de los casos con anticuerpos antifosfolípidos y pérdida recurrente de embarazo. La trombofilia hereditaria, no hay evidencia científica que vincule el aborto recurrente con la trombofilia hereditaria. Bueno, para cortarlo un poco, la mutación o el factor trombofílico genético que más se asocia con el aborto es aquellas pacientes que tienen factor 5 Leiden homocigoto o heterocigoto. Es un factor genético hereditario, quizárlo, y que sí puede asociarse con el aborto. Todas las otras causas de trombofilia genética no se han podido vincular con el aborto. Otras causas de aborto recurrente es la alteración anatómica uterina, que puede ser congénita, y son las malformaciones uterinas, y por eso en la pareja que tiene pérdida recurrente de embarazo hay que estudiar muy bien el útero. Son las alteraciones congénitas y las adquiridas. Ahora vamos a hablar de ellas. Está muy feo eso porque copié una imagen de un libro, pero como para dar un flash general, el útero la mujer puede nacer con un útero mal formado, que puede ser un útero hipoplásico, que puede ser un útero que tenga un cuerno solo, que puede ser un útero que tenga los dos cuernos como son en el embrión que no se han fusionado, o con diferentes formas de fusión, o que le haya quedado un tabique dentro de la cavidad uterina y separe dos cavidades, y hay diferentes tipos de tabique, o malformaciones menores del útero. Pero todas ellas se vinculan al aborto y es muy importante diagnosticarlo. Acá está el listado, que para ser más rápido, lo sigo de largo. Las alteraciones uterinas adquiridas son fundamentalmente las sinequias, cuando se pegan las paredes del útero, que pueden ser parciales o totales, que queda toda sinequiada la cavidad, le llamamos síndrome de Asherman. Otra alteración uterina adquirida son los miomas submucosos y los pólipos endometriales. Esta es una causa frecuente de aborto recurrente y hay que tenerla presente y hay que estudiarla y descartarla. Hay también factores hormonales y metabólicos, la diabetes, la obesidad, la disfunción tiroidea, la poliquistosis ovárica se asocia con pérdida recurrente de embarazo y hay que tratar todos estos factores para disminuir el riesgo. Salto un poquito acá para ir más rápido y digo, cuanto mayor es el índice de masa corporal, por encima de 26 estamos refiriéndonos, mayor es el riesgo de aborto. Menor de 26 no tiene nada que ver.
pero mayor a 26, y cuanto mayor sea el índice de masa corporal, mayor es el riesgo de aborto. La poliquistosis ovárica, las pacientes con diagnóstico de ovario poliquístico tienen mayor riesgo de aborto. La disfunción tiroidea. Hay que vigilar mucho cómo está funcionando la tiroides. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo no tratado son causas de aborto. La buena noticia es que tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, adecuadamente tratado, no se asocian a mayor riesgo de aborto. Y vinculado a la tiroides, la presencia de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea aumenta el riesgo de aborto esporádico y del riesgo de aborto recurrente. Las causas infecciosas de aborto, cualquier viremia o bacteriemia es causa de aborto esporádico, pero no de aborto recurrente. El rol de los agentes infecciosos en el aborto recurrente no es claro. Nosotros antes estudiábamos mucho la toxoplasmosis, la citomegalovirosis, todos estos factores que después se demostró francamente que no es causa de pérdida recurrente de embarazo. Infecciones genitales bajas pueden asociarse a aborto tardío, a rotura prematura de membrana, algún aborto esporádico, pero no al aborto recurrente. Y acá viene una entidad que sí es sumamente importante en esto que estamos hablando. Todos los pacientes las pacientes que tengan pérdida recurrente de embarazo debe descartarse en profundidad la presencia de una enfermedad celíaca. Y ojo, que solo con que tenga anticuerpos negativos para la enfermedad celíaca, no quiere decir que no tenga una enfermedad celíaca. Está claramente demostrada la vinculación de la enfermedad celíaca con el aborto recurrente. Los mecanismos etiopatogénicos no son claros, se producirá un aborto semejante al de los, un aborto por un mecanismo semejante al de los anticuerpos antifosfolípidos, con un anticuerpo específico actuando en el espacio intervelloso. ¿Qué pasa con el varón y el aborto recurrente? Tradicionalmente se dijo que el varón no intervenía en la génesis del aborto, pero eso no es tan así. Tampoco cualquier alteración espermática va a estar vinculada a la posibilidad de aborto. Los parámetros estudiados en el espermatograma básico, incluida la morfología, no se asocian con aborto recurrente. Un varón que tenga pocos espermatozoides o que se mueva mal o que tenga un bajo porcentaje de espermatozoides normales, eso no es causa de aborto. Lo que sí se ha encontrado, un aumento del porcentaje de espermatozoides. Se ha encontrado que los varones que tienen un aumento del porcentaje de espermatozoides con fragmentación del ADN tienen un mayor riesgo de aborto. Esto lo estudia el test que conocemos como test de túnel. Cuando el test de túnel da alterado por encima de un 20%, y cuanto más alto sea el porcentaje de espermatozoides con fragmentación de ADN, mayor es el riesgo de aborto. Otros factores vinculables al aborto a repetición son el tabaquismo, el alcoholismo. No nos cansamos de decir que el tabaco es un factor negativo para toda la reproducción. El alcoholismo, la drogadicción, el consumo de marihuana, los tóxicos ambientales, los agrotóxicos, en fin, tenemos muchas dudas con respecto a ellos. Hay que tener en cuenta y hay que interrogarlos, y hay que descartarlos, y hay que dejar de consumir alcohol, tabaco, ni que hablar drogas, marihuana, si la pareja está buscando embarazo. Y antes de darle la palabra a Liliana, quiero hablar desde los aspectos médicos, desde la consulta médica, de los aspectos afectivo-emocionales vinculados a la pérdida de embarazo. Tenemos gran experiencia en atender parejas con pérdida recurrente de embarazo y recogemos de ella testimonios día a día que denotan sufrimiento por la situación clínica que les ha tocado vivir, insatisfacción por la atención recibida,
y el deseo de que los profesionales tengan mayor conciencia de lo que para ellos significa la pérdida de uno y otro embarazo. Está descrita angustia y agotamiento que afecta la calidad de vida, que se agrava a partir de la segunda pérdida y que incluye al varón. Lo correcto es ocuparnos de las causas y las soluciones médicas para la pérdida recurrente de embarazo, pero sin descuidar qué creen, qué piensan, qué sienten las parejas con pérdida recurrente de embarazo y qué necesitan en términos de apoyo y seguimiento. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Información que puedan comprender. Y esa es responsabilidad nuestra. Seguimiento sensible de su historia. Que se conozca el impacto psicológico de lo vivido. Y necesitan ayuda para sobrellevar el camino que les queda por recorrer. Es un camino muy duro, después de pérdida recurrente de embarazo, saber que les queda por delante un nuevo embarazo con posibilidades inciertas. Es así que trabajamos de la mano con el psicólogo, con los psicólogos, con las psicólogas, y les recomendamos fuertemente que se dejen acompañar y que no estén a solas padeciendo esta entidad que llega a frustrarlos especialmente, que llega a agotarnos desde el punto de vista afectivo. Le doy la palabra entonces a Liliana para que nos explique un poquito más sobre estos aspectos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Anita, gracias a la SUR por promover la presentación de estos trabajos en la Semana de la Fertilidad, ¿no? Que hace que podamos compartir entre todos los que trabajamos en estos temas y en este caso también con los pacientes que nos están escuchando. Bueno, yo voy a hablar de los aspectos psicológicos del aborto y del aborto recurrente. Y antes de empezar quería hacer una precisión, voy a hablar de la respuesta emocional de la mujer que pasa por la pérdida del embarazo. Sabemos que la pérdida del embarazo afecta a la pareja, pero es la mujer, esté en una pareja heterosexual, homosexual o no tenga pareja, la que manifiesta con mayor fuerza el impacto emocional de la pérdida. Bueno, y me gustaba empezar con un caso clínico. Un poco Marisa tiró como varias puntas, ¿no? de lo que implica el impacto psicológico y lo que significa para el médico la situación del aborto, ¿no? Que es bien diferente. Y me gustaba empezar con un caso clínico como para mostrar también el trabajo y empezar como a analizar algunos aspectos que surgen a partir de la clínica. Una paciente de 39 años, una larga búsqueda de embarazo, varios tratamientos de FIV fallidos, y logra el embarazo en la transferencia del último blastocisto que le quedaba. La primera beta positiva, la segunda beta en ascenso, la primera ecografía embrión con actividad cardíaca, y en la segunda ecografía, embarazo no evolutivo. Durante el proceso de duelo, esa paciente me manifiesta, ¿no? Yo a pesar del poco tiempo que estuve embarazada, había logrado sentirme madre. Sentí que había tenido un hijo en la panza. Le llevó un tiempo elaborar el duelo a esta paciente, ¿no? Que disminuyera el nivel de angustia, trabajamos durante bastante tiempo. Y uno se pregunta, ¿no? Y para el entorno también que rodea a esa paciente, digo, ¿fue excesiva esa angustia? ¿Se puede medir el grado de tristeza que tiene la paciente? ¿Fue largo ese tiempo? Y bueno, cada proceso de duelo es único y ese fue el tiempo que ella necesitó para elaborar la pérdida, ¿no? Es decir, más allá del tiempo que le lleve a una mujer elaborar el duelo, eso tiene más que ver no tanto con el tiempo que estuvo embarazada, sino a la altura que se produjo la pérdida, sino el vínculo que tenía con el embarazo. Es decir, la expectativa que tenía con ese hijo, ¿no? Que en el caso de esta paciente, que yo les decía,
fue la última FIV con óvulos propios. Es decir, ese embarazo que ella perdió fue la última FIV que se plantearon con óvulos propios, después hizo una ovodonación. Entonces, la pérdida de un embarazo no solo conlleva, como hablaba Marisa, no solo conlleva el evento físico de la pérdida, sino que representa un gran impacto emocional para la paciente que la vive con mucha angustia. O sea, en general es inesperado, la paciente no se representa que puede perder ese embarazo, por lo tanto no está preparada para que eso ocurra, aunque el médico a veces le haya advertido de esa posibilidad, ¿no? Que incluso lo habían hecho con esta paciente, tenía 39 años. Y aunque el aborto no represente desde el punto de vista médico una situación grave, ¿no? Es más, en esto que decía Marisa, que para el médico muchas veces el aborto es de poca jerarquía, la paciente lo vive como algo desgarrador, manifiesta una tristeza profunda, ansiedad, sentimientos de culpa, de vacío, enojo, ¿no? Como que el cuerpo, como que no tiene control sobre su propio cuerpo. Bueno, esta pérdida de embarazo conlleva un trabajo de duelo que en el caso de la paciente de infertilidad se suma a otros duelos que ya viene transitando, ¿no? Como que el duelo por el embarazo que no va a venir en forma natural, que hay que hacer un tratamiento para tener un hijo, que el cuerpo no funciona como pensábamos que iba a funcionar. Entonces, bueno, digo, la vivencia de la pérdida es personal y única, ¿no? Es bien singular de cada paciente, pero aunque podamos ver sentimientos compartidos entre una paciente y otra. Y lo más sano es vivirlo tan profundamente como se necesite, que la paciente pueda poner en palabras lo que le pasa y que le lleve el tiempo pero vivirlo en profundidad al duelo, ¿no? Y lo más importante de esto es que este duelo se debe elaborar adecuadamente antes de buscar un nuevo embarazo, que a veces, que no siempre sucede esto, ¿no? En el caso del embarazo que no vino con dificultad, es decir, que la pareja queda rápidamente embarazada y se produce el aborto, bueno, la pareja cuando se siente bien, se vuelve a focalizar en la búsqueda. Pero en la paciente de infertilidad muchas veces la edad de la paciente determina, ¿no? Entonces, a veces entran a un nuevo tratamiento sin haber elaborado adecuadamente el duelo, porque temen por su reserva ovárica, que es baja y que no siga bajando. Entonces buscan nuevamente embarazo a través de un tratamiento. Por supuesto que la búsqueda de embarazo genera como esa ambivalencia, ganas de seguir adelante, pero también miedo a que que se produzca nuevamente una pérdida, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta, por supuesto que estas pacientes se benefician un montón de lo que decía Marisa, el acompañamiento psicológico, porque tenemos que tener en cuenta que una historia de aborto aumenta las posibilidades de generar aborto recurrente, ¿no? Aumenta la chance de generar depresión o un trastorno de ansiedad en el caso de un nuevo embarazo. Bueno, la situación de angustia y duelo que hablábamos, o sea, está transitando el duelo, se siente angustiada, se profundiza, por supuesto, cuando la pérdida está precedida de la infertilidad, además está decir que un embarazo que ha sido muy buscado, que la paciente ha tenido que hacer un tratamiento para conseguirlo, bueno, genera una angustia más profunda la mayoría de las veces al producirse la pérdida. Y en las pacientes abortadoras recurrentes, sumada a esta angustia, se instala un gran temor y es la imposibilidad de llevar a término el embarazo. Esto comienza a ser, la paciente comienza a focalizar en esto y la verdad que desarrolla un gran temor a no poder lograr nunca el final del embarazo. Por supuesto que la reacción emocional frente al aborto y al aborto recurrente, como otras situaciones de la vida que nos tocan vivir, ¿no? Va a depender
de la estructura de personalidad de esa paciente, de la historia de vida, de cómo ha tramitado otras pérdidas que ha tenido, de la situación actual, como en el caso de esta paciente que yo les contaba, 39 años, ya en el final de su vida reproductiva con sus propios óvulos, ¿no? Del estatus emocional, de la reserva anímica que tenga esa paciente, es decir, con qué recursos internos cuenta para hacerle frente a la pérdida, o los mecanismos adaptativos, todo eso es muy importante, toda esa reacción emocional, pero siempre implica angustia, trabajo de duelo y temor a que ese embarazo no llegue al final. El embarazo que se logra luego de un tratamiento, o de pérdidas de embarazo, de pérdidas recurrentes, se convierte en algo muy importante a cuidar. No solo por la mujer, sino por la pareja, pero la mujer lo vive como con mucho impacto emocional a todo esto, ¿no? Le parece que todo es poco, todo cuidado es poco. Y aparece la necesidad de chequear el embarazo todo el tiempo a través de ecografía, ¿no? Les ha pasado, me supongo, a los médicos, que escuchan esto, y es verdad, la paciente necesita chequear su embarazo. Una ecografía le da tranquilidad, literalmente por 3 o 4 días, y de vuelta la paciente, sobre todo la abortadora recurrente, vuelve a sentir la amenaza de pérdida sobre el embarazo, y está muy pendiente, se dispara un estado, por supuesto se dispara la ansiedad, y también como un estado de hipervigilancia, en el sentido de que la mujer está pendiente de todas las señales que le manda el cuerpo. Que ya no tengo las mamas tanto urgentes, entonces será que esto está bien, o si el embarazo se produjo a través de una pérdida de sangrado, están muy pendientes todo el tiempo chequeando, o sea, está absolutamente pendiente de todas las señales que le manda el cuerpo. Y por supuesto que hay una dificultad para conectarse con ese embarazo por temor a que no evolucione. Que esto es algo que también las pacientes lo vemos como mucho en la clínica, y el miedo a la pérdida constante, ¿no? Bueno, se incrementan la angustia y la ansiedad al llegar a la semana en que se produjeron las pérdidas anteriores. Esto es muy importante, la paciente, superar la fecha, donde está muy pendiente de eso, de si fue en la semana 7, bueno, está contando el tiempo que pasa para la semana 7, y una ecografía posterior a eso, le da tranquilidad, si bien todavía no llega a la tranquilidad absoluta, pero bueno, siente que este embarazo está siendo distinto a los otros, ¿no? Siempre está comparando el embarazo actual con lo que sentía o sucedía en los embarazos anteriores. Bueno, con respecto a las causas que ocasionan la pérdida, hay un interés por conocer la causa que produce los abortos, ¿no? Y que muchas veces la paciente no tiene, bueno, como Marisa explicaba recién, no siempre se sabe a ciencia cierta por qué se produce un aborto, y la paciente está como muy pendiente de que pueda suceder, ¿no? O sea, angustia por pensar que no puede evitar una nueva pérdida, ¿no? Cuando la causa no es la mala calidad ovocitaria, al duelo de la pérdida del embarazo se suma, porque posiblemente ya a esa paciente le plantearon la posibilidad de la mala calidad ovocitaria, entonces se suma el duelo genético también, ¿no? Bueno, las pérdidas de embarazos muchas veces generan sentimientos de culpa, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué puede haber pasado para que, de este cuerpo que no responde como pensábamos, ¿no? La vivencia, si esa paciente en el pasado realizó algún aborto consentido con su pareja,
¿no? Muchas veces siente el aborto actual como un castigo, ¿no? Aquel aborto que fue consensuado, que fue aceptado, de alguna manera se vive de otra, la vivencia se vive de otra manera, y la paciente lo vive como si fuera un castigo por aquello que hizo. Siempre, muchas veces la mujer piensa que hizo algo que desencadenó la pérdida, ¿no? ¿No será que yo hice tal esfuerzo o que yo caminé más de lo... ¿no? Siempre está buscando, o se siente culpable por si empezó con un sangrado o algo, como si hubiera hecho algo para desencadenarlo. Y también muchas veces hay sentimientos de culpa por no vivir el duelo como el entorno espera. Esto es algo que en general angustia mucho a la paciente, ¿no? Porque bueno, muchas veces desde el entorno también se le dice, bueno, pero ¿no será que estás, que esto ya está durando demasiado? Que bueno, que la posibilidad de comenzar con poner focalizar en otras cosas, ¿no? La paciente siente que el entorno en general como que no la entiende lo suficiente. Bueno, muchas veces es diferente la vivencia de la pérdida en la pareja, ¿no? El otro, para la mujer, o sea, ya sea la pareja, o la pareja, sea una mujer o un hombre, o el entorno en la mujer que no tiene pareja, no atraviesa el evento físico del aborto, por lo tanto la mujer no tiene un sobreinvolucramiento emocional que el entorno no lo tiene. Entonces esto hace que pueda mantener el entorno más distancia y tener una actitud más optimista ante el nuevo embarazo. Entonces, frente al miedo de la mujer, bueno, muchas veces es el esposo, pero a veces, o las amigas, o la familia, que bueno, que vienen comentarios de la índole de, bueno, pero no podés estar pensando siempre que tener una actitud negativa, o pensar que este embarazo no va a llegar a término. Entonces eso hace que la mujer muchas veces se sienta sola con este dolor, ¿no? En el caso de la pareja heterosexual, el hombre hace un duelo como más racional, y al dolor al dolor de la pérdida se le suma la preocupación física, la preocupación por la salud física de la mujer, y también por la salud mental, ¿no? Siente que, bueno, que tiene que dejar un poco de lado su dolor para ocuparse de la angustia de la mujer. Con respecto al manejo del entorno, en general... ¿Hola? ¿Sí, se escucha? Con respecto al manejo del entorno, en general son duelos muy privados, ¿no? Porque la mujer a veces, o la pareja, habla o cuenta cuando pierde el primer embarazo, pero después no suele, o sea, trata de mantenerlo en el ámbito de la pareja o del equipo de reproducción, pero no lo comparte, no siempre lo comparte. Entonces el aislamiento es una característica de la paciente que está atravesando un trabajo de duelo, porque bueno, le cuesta mucho compartir en su grupo de amigas, a veces hay como una ambivalencia frente al embarazo de amigas, por un lado se ponen contentas, pero por otro lado también le genera angustia el pensar, bueno, ¿cuándo me va a tocar a mí o cuándo voy a llevar a término el embarazo? Entonces el aislamiento es característico de estas pacientes, por lo menos en la primera etapa del duelo. Porque en ocasiones también el entorno obtura la posibilidad de duelo, en el sentido que decíamos antes, ¿no? Bueno, pero ¿no será que tú sos joven, ya te vas a volver a embarazar? Capaz que venía algo mal, es mejor perderlo ahora y no más adelante. Son todos comentarios que muchas veces se le hace a la mujer que perdió un embarazo, y la forma en cómo se atraviesa el duelo no siempre está suficientemente validada por el entorno. Entonces también esta es uno de los motivos por los cuales las pacientes suelen como aislarse un poco, ¿no?
Y bueno, el acompañamiento psicológico son pacientes que, como decíamos antes, se benefician un montón del acompañamiento psicológico. Reconocer el dolor de la pérdida, o sea, validar el sufrimiento de la paciente, explicar que sus sentimientos son normales. Por supuesto que siempre estamos hablando que hay casos que se profundiza más y de pronto la paciente hace una depresión, ¿no? O un trastorno de ansiedad y hay que tomar otras medidas, pero en general, digo, todo lo que manifiesta la paciente es normal, ¿no? Por todo hay que contextualizar el aborto, ¿no? Aunque muchas veces no se hace. La carga emocional que conlleva en algunos casos, porque como en el caso de la paciente que yo ponía el caso clínico, era la última oportunidad que tenía de tener un hijo con óvulos propios, ¿no? Bueno, en esto promover la elaboración del duelo antes de una nueva búsqueda o de un nuevo tratamiento, esto va en la línea de lo que estaba diciendo, es muy importante, que la paciente, y que a veces la edad de la paciente, o que, digo, ¿no?, hace que busque rápidamente, antes de elaborar el duelo, y esto tenemos que tener cuidado por un deterioro del estado anímico de la paciente, ¿no? Bueno, promover también o sugerirle a la paciente un ritual de despedida ¿no?, del embarazo, de ese embrión, todo lo que sea como personificar de pronto al bebé, por decirlo de alguna manera, hace que las pacientes lo puedan duelar más, llorar más. A veces sugerimos que se le pueda escribir una carta o algo que pueda personificarlo y por lo tanto canalizar más toda esa angustia que está sintiendo, ¿no? Reconocer, digo, tratar también de concientizar a la mujer que la mujer vivencia la pérdida de manera diferente a la pareja, también para evitar posibles conflictos, ¿no? El sobreinvolucramiento emocional que tiene la mujer es mucho mayor, como yo decía antes, ¿no? La reacción emocional de la mujer es mayor por todo el sobreinvolucramiento, digo, lo físico que está en juego, que no lo tiene la pareja, ¿no? O sea, un hombre o una mujer. Buscar grupos de apoyos, bueno, esto a veces no es fácil en un país tan chico como el nuestro, y donde muchas veces, como decíamos antes, son duelos como muy silenciados, o que se viven en solitario, y a veces sugerimos, o las pacientes nos cuentan que bueno, en foros serios y que están donde la paciente busca o encuentra a veces empatía con pacientes que están pasando por lo mismo, donde son anónimos, puede expresar su angustia de una forma como más, digo, ¿no?, sin ser identificada. A veces pueden intercambiar información, recibir apoyo. Escribir también en eso resulta como más catártico, ¿no? Es una buena red de contención, siendo que, como decíamos antes, a veces son duelos que se viven en forma privada. Optimizar el vínculo con el entorno más cercano, en lo que decíamos, a veces la paciente se cierra y siente que no tiene, o no la entienden en este duelo profundo que hacen algunas pacientes. Entonces, bueno, poder ayudarlas o prestarles pensamiento, mostrándoles que no siempre, que a veces el entorno no sabe mucho cómo manejar, ¿no?, esta pérdida. Bueno, ayudarlas a protegerse de situaciones que le pueden generar más dolor, puede ser ir a reuniones, a veces no está preparada inmediatamente después de la pérdida, para ir a reuniones de amigas o baby shower, cosas que le van a promover o profundizar más su angustia, ¿no? Y anticipar que puede sentirse también más triste en la fecha en la que el niño hubiera nacido. Esto es, la paciente siempre está como calculando, ¿no?, el momento en que, cuando llega el mes en el que tendría que haber nacido el hijo, por supuesto que, o la semana, ¿no?, esa,
la vive como con mucha angustia. Un poco me gustaba también todo lo que había planteado Marisa, digo, ya estoy finalizando, de esta diferencia en lo que significa para el paciente y lo que significa para el médico la pérdida de embarazo, y que me parece que también es algo, un tema muy interesante para intercambiar. Y bueno, por acá doy por finalizada para dar lugar también a preguntas o lo que fuera. Quiero agregar algo. ¿Se dan cuenta, le digo a los médicos, todo lo que tenemos que aprender de los psicólogos? ¿Se dan cuenta cuánto analizó Liliana de esta entidad? Yo por suerte hace muchos años que lo descubrí, y dejarme acompañar yo en la consulta médica por un psicólogo fue un beneficio enorme para mis pacientes. He aprendido mucho de Liliana, y a partir de lo que aprendo de Liliana, cada vez que escucho a los psicólogos en general, aprendo más y más. Realmente los médicos tenemos que tener en cuenta los consejos de los psicólogos, el análisis exhaustivo que hace, casi más exhaustivo que el análisis clínico de lo que pasa, en este caso, en el aborto. Pero ellos lo tienen estudiado y elaborado específicamente para todas las patologías que tratamos nosotros a diario. Muchas gracias, Liliana, por todos tus aportes. Lindísima tu exposición, riquísima. Me queda por último una reflexión. Lo que yo a veces pienso que sienten estos pacientes, y lo pongo de todo lo que dijo Liliana, excelente, ¿no? Pero lo resumo en miedo. Y me da cosa, porque a pesar de que conozco de esto, que lo tengo estudiado, que lo tengo digerido, que Liliana me lo ha explicado 1000 veces, a veces se tornan de tan difícil manejo estas pacientes, porque es tal el miedo que tienen, que la conducta de ellas, no sé si les pasa a Ana Capurro, Rita Bernocchi, insisten de tal manera y necesitan tal contención, que nosotros en la vorágine del trabajo diario a veces nos resulta pesado. Entonces, poder decir, pasá primero por la consulta psicológica, dejate acompañar, nos alivia mucho el trabajo a nosotros. Porque yo me tengo que estar cuidando de que esa paciente que me llama 10 veces porque manchó el Carefree con un color diferente, saber lo que ella está sintiendo, respetar lo que está sintiendo, valorarla, y que no me saque cuando yo todavía me queda la consulta y estoy 1 hora y media atrasada. Gracias por la escucha, gracias por lo que aprendimos contigo, Liliana. Y estoy abierta a las preguntas que quieran. Gracias por tus palabras, Marisa, y me parece que es cómo se beneficia el trabajo médico, o sea, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Es decir, yo también he aprendido un montón en el privilegio que tengo de estar en la consulta médica. Entonces digo, hay un intercambio importante, y que los que se benefician más son los pacientes de esta atención en conjunto, ¿no? Si hay un caso que, digo, el aborto es uno de los casos, de las situaciones como más difíciles que atraviesa la mujer, sobre todo la mujer también de infertilidad, ¿no? La paciente de infertilidad. Bueno, yo les quiero agradecer a las dos. La verdad fue clarísimo todo, claro lo de Marisa, claro lo de Liliana. Y aunque Marisa dijo desde un principio, le pido disculpas a los médicos porque esto capaz que no es para médicos, yo creo que todos hoy llevamos un granito de cosas que hemos escuchado, un granito de arena de Marisa o de Liliana. Es importante todo lo que han dicho, porque muchas veces cuando uno no está con el psicólogo en la consulta y le dice a la paciente que ha perdido 1, 2, 3 embarazos, yo quisiera que tú hablaras con la psicóloga, me gustaría, porque uno sabe que están pasando cosas por dentro de ella, y quizá no es, como dice Marisa, el momento de una consulta médica, ese abordaje, por más que siempre tratamos de dar el apoyo básico desde el punto de vista médico, a veces la paciente se siente como avasallada, me manda el psicólogo, ¿qué me pasa? Yo no estoy loca, no estoy mal, lo que estoy sintiendo.
lo que está sintiendo es lo normal. Claro. Lo normal de una persona que está pasando por una experiencia tan negativa. Entonces es importante para todos los pacientes que nos están escuchando que en determinado momento tuvimos prácticamente 90 personas conectadas, que sepan que cuando uno quiere la consulta psicológica, está buscando un apoyo al tratamiento médico, que es fundamental para que ese tratamiento médico después dé un buen resultado. Porque lo que dijo dos cosas importantísimas Liliana, tenemos dos tipos de abortadoras. La que se quiere embarazar enseguida, porque es como una necesidad, no terminó un duelo, pero ya quiere el embarazo siguiente, porque es como superar una etapa, es como si un embarazo enseguida hiciera borrar todo lo que pasó. Y está la otra que tiene un terror pánico de volverse a embarazar y volver a pasar por lo mismo. Y muchas veces para nosotros los médicos es tremendamente difícil abordar esas dos situaciones. ¿Ah? Buscar el equilibrio que necesitamos para tratar a esa paciente. Y la consulta psicológica, junto con el médico en reproducción, creo que fuimos nosotros las que la inauguramos, ¿verdad, Liliana? Sí, Hace no vamos a decir cuántos porque no se debe decir cuántos, más cuando somos mujeres, pero estamos convencidos de eso y nos cuesta mucho que las autoridades comprendan que el psicólogo tiene que estar en la consulta en el área reproductiva. Sí, claro. Una sola cosa más antes de pasar a las preguntas de los demás, que es una acotación. En las pacientes que tienen un síndrome antifosfolipídico, que tienen una trombofilia, el tratamiento con heparina o aspirineta y heparina antes del embarazo, antes de la transferencia o desde la transferencia, antes de que el embarazo se instale, es básico para que tenga éxito. Muchas veces nos pasa, y nos pasa casi a diario, que los hematólogos le dicen a la paciente, cuando tengas el positivo, vení, que ahí te doy la heparina, y no se la quieren recetar. Y nosotros tratamos de que se entienda que el tratamiento tiene que empezar antes de la beta. ¿Por qué? Porque desde que ese embrión se va a intentar implantar en adelante, es que va a tener problemas, y si ya se implanta mal, ya eso está perdido. Entonces eso es una cosa que es importantísima a la hora de las trombofilias. Bueno, eso era, y bueno, pasamos a las acotaciones, las preguntas, los aportes de los colegas. Bueno, quiero felicitar a las dos por la presentación, que estuvo muy buena, muy enriquecedora, y hacer algún pequeño comentario, algún aporte. A nosotros en la práctica diaria, una de las cosas que observamos es que una paciente que se embaraza y lo pierde, es una paciente que requiere un tiempo mayor de duelo, porque lo vivencia de una forma muy dramática, mucho peor que la que no se embaraza. O sea, la paciente que no se embaraza como que tiene una mayor tolerancia, y aquella que se embaraza y lo pierde es bastante más difícil, como tú decís. Puede ser que surja el caso del miedo, como la sensación imperiosa de querer embarazarse rápidamente. A las pacientes que están escuchando, que es importante que antes de que se inicie una nueva búsqueda, tienen que consultar, porque en la consulta con su ginecólogo puede significar que le indique cuál es el método anticonceptivo mejor indicado para ella, hasta que decida buscar, y en el caso de que decida buscar, bueno, hay que hacer alguna serie de estudios para descartar aquellas patologías que sabemos que pueden generar abortos y que pueden ser tratadas previo al embarazo. Y el otro dato es, bueno, hoy se cuenta con un estudio que se llama DACRA, que es un estudio genético muy completo de los restos de aborto, porque si una mujer pierde un embarazo, no sabemos por qué se descarta ese material.
ese estudio no estaría incluido dentro de los estudios que ofrecen los prestadores. Pero en el caso de una mujer que estuvo buscando, porque no es lo mismo una mujer que se embarazó sin querer, que no lo esperaba, que aquella que, como tú decís, hizo un tratamiento, requirió todo ese tiempo de búsqueda y que después lo perdió. En ese caso, frente a la primera pérdida, no está mal hacer un estudio, por lo menos para saber si fue una causa genética de las habituales, como decía Marisa, para, digamos, aliviar un poco la tensión frente a esa situación. Ese estudio se está haciendo y bueno, es importante que lo sepan. Bueno, y nada más, y felicitarlas y seguir en esta Semana de la Fertilidad. Lo que dice Rita es muy cierto también. A los pacientes los alivia saber la causa. Por más que yo diga, en una mujer de 41 años, el 50% de los abortos, de los materiales de aborto que estudiamos tienen anomalías cromosómicas, estudiarlo y mostrárselo y verlo les hace mucho bien. Porque Exacto. no borran el fantasma de no sé por qué pierdo los embarazos. Acá hay una pregunta que dicen, yo tengo un trastorno en el factor 5, ese es el factor 5 Leiden. Es una anomalía genética hereditaria que determina trombofilia. Tengo un hijo de 13 años y ahora perdí 4 embarazos. Me dijeron que como los pierdo de pocas semanas, esta no sería la causa. ¿Esto es así? Bueno, fue lo que traté de explicar en la charla. Es difícil explicar todos los factores en pocos minutos. Es probable, los abortos pequeños se vinculan poco a la trombofilia hereditaria, pero pues a mí me costaría decirte que no tiene que ver con eso. Pero lo que te digo es que cuando estuviste embarazada de tu hijo de 13 años, tenías esa alteración ya porque nació contigo. Y ese embarazo pudo evolucionar normalmente. Entonces, eso probablemente es lo que hace que tu médico diga, esto no tiene que ver con los abortos actuales. Y además presumo que tú tenés más de 35 años. Entonces empiezan a aparecer la causa genética por anomalía de los óvulos para el aborto. Entonces eso cambia la situación con respecto a cuando te embarazaste en el primer embarazo. Y entonces el médico dice, mirá, la causa es esta. De todos modos, si yo te tuviera de paciente, en el próximo embarazo, trataría que desde la ovulación, como dijo la doctora Capurro, usara heparina para mejorar la implantación de ese embrión y para estar a cubierto desde antes del test de embarazo positivo, tratando este factor trombofílico. Si bien no podemos afirmarte, mirarte y decirte, vos perdiste estos embarazos porque sos factor 5 Leiden, heterocigota o homocigota, no puedo dejar de tratarte, yo te trataría. A veces entrar en ese detalle fino de si pienso y si tengo evidencia científica de que el factor 5 Leiden se vincula al aborto, nos deja un grupo de pacientes sin tratar y que al que le estemos dando un tratamiento que no estamos convencidos que sea el adecuado, la paciente va a vivir con mucho más tranquilidad y se va a sentir mucho más contenida si la tratamos que si no la tratamos. Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y no te olvides, Marisa, que también hay un tema inmunológico, que bueno, esa parte no se habló mucho, de tolerancia de la madre hacia ese niño que permite que crezca. Si es un embarazo muy chico, puede haber tenido algún componente inmunológico que esté evitando que el desarrollo de ese embrión, que es un organismo extraño a la madre, pueda hacerse con normalidad. Hay múltiples factores, no podemos achacarle las culpas a una sola si no se hacen los estudios. Y era un poco lo que yo quería transmitir, que antes de iniciar para disminuir el riesgo, es preferible que se estudien. Digo, que se estudie la pareja, y eso da otra tranquilidad y da tiempo para una preparación psicológica, para prepararse para un futuro embarazo. Me parece que esa parte también es muy importante, ¿no? Qué interesante esto que dice Rita, y lo comparto con los especialistas que tratan el aborto recurrente.
No quedarnos con el primer diagnóstico. Una paciente grande que pensás que tiene aborto por aneuploidía ovocitaria puede perfectamente tener una enfermedad celíaca. Y lo aprendimos durante la marcha, con numerosos casos de pacientes que tenían más de un factor que determinaba aborto. Entonces, por eso la importancia de catalogar, esta paciente tiene un aborto esporádico o tiene un aborto recurrente, y si tiene un aborto recurrente, como dice Rita, pensar en todas las posibles causas. No quise meterme en mi charla, que aclaré que era para pacientes, en los factores inmunológicos porque lo complejiza, me parece, un poco el tema. El factor inmunológico es un factor que siempre ha estado sobre la mesa y que los especialistas tampoco le hemos podido hincar el diente de decir, lo diagnostico de esta manera y lo trato de esta manera, pero sí sabemos que es un factor, una causa de aborto recurrente. Acá hay una paciente que tiene 38 años y tuvo su hija, tiene una hija sana de 4 años, quiere decir que cuando tenía 33 años se embarazó y no abortó, no tuvo ningún problema. Y después de esa niña tuvo 3 abortos. Es desesperante para ella, y esto es otra cosa que hemos aprendido. Siempre pensamos que la gente con hijos sufre menos por la pérdida de embarazo, y no es así. Muchas parejas buscan con igual pasión el segundo y el tercer hijo que el primero. Y entonces es otro acto fallido que cometemos los médicos. Ya tiene un hijo, le prestamos menor atención. Y la gente sufre muchísimo por no poder lograr el segundo hijo y lo desea con mucha intensidad. Es este caso de esta señora, que con 38 años tiene una hija en casa, pero sufre porque ha perdido 3 embarazos. Y en el último embarazo le dieron tratamiento con heparina y aspirina, y después le encontraron una sinequia en el útero. Teníamos acá en el chat una evidencia de lo que acabábamos de decir. Probablemente tiene algún factor trombofílico, por eso la trataron, pero además tenía una sinequia y además tiene 38 años. Entonces, seguramente la sinequia tenía que ver con los abortos. La moraleja es no confiarse, estudiar poco, confiarse con encontrar una sola cosa y no completar los estudios. Muchas veces hay más de una cosa, más de una causa. Esa es la moraleja. Eso sí, y hay que tenerlo presente. Entonces ella nos pregunta a nosotros, y la hago extensiva a todos, la pregunta si le recomendamos hacer una fertilización in vitro o volver a buscar embarazo espontáneo en casa. Entonces, no sé si alguien quiere tomar la palabra, pero doy un puntapié inicial. Saber que la fertilización in vitro en sí no va a tratar el problema de esta pareja. Esta pareja logra el embarazo y la fertilización in vitro, la fertilización in vitro pura, solo fertilización in vitro, no evita el aborto. Ahora, si además de hacer una fertilización in vitro, estudiamos los embriones mediante estudio genético preimplantacional y le ponemos un embrión sano, reducimos el riesgo de tener un aborto. Y no, podría seguir hablándole mucho, pero quiero darle la palabra a algún otro que quiera opinar sobre esto. Hay una pregunta, Marisa, después de esa, que justamente toca ese tema y dice si en los blastocistos congelados puede haber algún problema que la lleve a abortar. Y vamos a lo que tú decís, el diagnóstico genético preimplantacional puede solucionar ese problema, porque podemos descongelar esos embriones, analizarlos genéticamente y después transferir un embrión sano. Y eso sí, no hay nada que elimine 100% la probabilidad de abortar, porque es multicausal, pero sí está demostrado que se disminuye muchísimo la probabilidad de volver a abortar. En esos casos, ¿no? Pacientes abortadoras recurrentes, pacientes de más de 38 años o más. Y lo que sí hay discusión es si está bien estudiar blastocistos que ya están congelados.
lo ideal es estudiar el blastocisto antes de congelarlo. Entonces, a esta paciente que tiene los blastocistos congelados, yo le digo que tiene que hablar con el médico tratante y con el embriólogo que la asesore si le conviene biopsiar esos blastocistos o no. Pero por el hecho de congelar los embriones, no aumenta el riesgo de aborto. El estudio genético preimplantacional, tener presente que el Fondo Nacional de Recursos no lo cubre y que tampoco garantiza el embarazo. Sí, es lindo para la pareja que tiene muchos embriones, entonces seleccionamos los embriones que al menos no tienen anomalías cromosómicas. Pero como en el caso de esta paciente, si yo le pongo un embrión estudiado, pero tiene una sinequia uterina, va a tener el mismo resultado. Por eso lo que decíamos con Ana y con Rita, de estudiar todos los factores que están vinculados a esa pérdida recurrente de embarazo. Juan. No, solamente un comentario nada más, anecdótico todo esto, que está muy bien, y realmente felicito a Ana por todo este emprendimiento. Ayer la felicité, hoy la felicito de nuevo, y el viernes la voy a felicitar de nuevo. No, simplemente comentario que tiene un competidor, que es el estudio de la gota donde estuvieron los blastocistos. Si yo tengo un blastocisto y lo tengo 6 horas, o más de 6 horas, puedo sacar el blastocito y hacer un estudio de la gota, y hacer el estudio genético, el estudio metabolómico, o lo que yo quiera hacer. Eso ya está en Uruguay, y bueno, esto lo escuchamos como muy novedoso en Buenos Aires, pero ahora lo tenemos en Montevideo, se puede hacer, no se le genera una agresión al blasto, al extraer las células, ni hacer un hall, ni nada de eso, sino que simplemente se estudia. Y para los embriones o los blastos descongelados, tenerlos 6 horas dentro de esa gota ya nos permite hacer el estudio de la gota. Simplemente es una disquisición, no sé si es. Y la otra cosa importante, que, a ver, ahora voy de lo más tecnológico a lo menos tecnológico y más importante, que cuando una paciente viene con un aborto, y aunque sea un solo aborto, esa angustia que tiene la paciente nos la vuelca a nosotros. Y nosotros tenemos que pararla de pecho y pasarla al psicólogo del equipo, porque es fundamental tener la continencia del equipo en ese sentido. Nos apoyamos absolutamente en el psicólogo, y creemos que es beneficioso y es mucho más fácil para nosotros. Gracias. Gracias, Juan. Sin lugar a dudas, el estudio genético preimplantacional no invasivo va a ser una revolución cuando tengamos la oportunidad de aplicarlo en forma más masiva, ¿verdad? Hay 2 personas, Marisa, que están levantando la mano y que nosotros no las vemos. Una es Lucía Bulafia, que le voy a dar primero la palabra. No la veo, Lucía, la tengo cerrada, la estaba buscando. Y la otra es Tania Rodríguez. Así que bueno, Lucía, la palabra es tuya. Bueno, gracias por las presentaciones que siempre suman tanto. La verdad que ahora ya como que dijeron todo lo que yo quería decir, un poco, es lo que tiene, ¿no? El quedarse calladito mucho rato. Pero bueno, una de las cosas que quería decir justamente es que algo parecido a lo que decía Juan y lo que decías vos también recién, y es que para el médico especialista en medicina reproductiva el aborto recurrente es algo muy desafiante, porque ya venimos con un hándicap negativo, y más aún cuando tenemos fallas reiteradas en tratamientos de alta complejidad, que es una entidad que está bien vinculada al aborto recurrente, que es la falla reiterada de implantación, que es aquella situación en que tenemos transferencias consecutivas de embriones de buena calidad sin lograr el embarazo. Y es ahí cuando se siguen abriendo más preguntas, y son de las áreas que desde los estudios que están haciendo a nivel internacional, grandes, con buena evidencia, es estudiar más el endometrio, que es como el agujero negro que tenemos, ¿no? Que es donde tenemos que entrarle, el futuro va a estar en el endometrio, creo yo. Porque nos pasa eso, tenemos embriones sanos, estudiados genéticamente, que tampoco implantan. Entonces, las preguntas cada vez se abren más puertas y más puertas y más puertas, y yo creo que mucho tiene que ver en el útero, el endometrio. Y vinculado a esto, algo muy básico, que es la mejoría de la calidad de vida.
cuidando también el ambiente probiótico del útero. Todo lo que es la metabolómica del endometrio mismo es muy importante y es algo que creo que en el futuro también vamos a tener evidencia de calidad para poder demostrarlo. Y bueno, y siempre tener en cuenta que estos casos son multidisciplinarios, ¿no? No tenemos una única respuesta y que tenemos que abarcarlo entre muchos para poder darle una mejor respuesta a nuestros pacientes, sabiendo que muchas veces no vamos a poder tener respuestas, ¿no? Y eso también es importante reconocerlo, que el 50% de las causas de aborto no las vamos a conocer, y que siempre es deseable tener un enemigo para culparlo, pero no siempre lo encontramos, y bueno, que vamos a usar todas las herramientas que tengamos para poder identificarlo y tratarlo, pero que vamos en ocasiones a llegar a ese lugar que vamos a quedar con la intriga de saber qué pasa y esperar que la estadística también nos ayude a todos, ¿no? Y por eso también la importancia de ir remando juntos con la parte psicológica, con la parte inmunológica, con la parte hematológica, ginecológica y todas las lógicas que podamos encontrar para ayudar a nuestros pacientes en equipo y con ellos como parte del equipo también, ¿no? Que eso es bien importante. Pero bueno, capaz que repetí un poquito lo que ya se había dicho, pero no quería perder la oportunidad de compartir también lo que pensaba con ustedes y agradecer la oportunidad de escucharlas. Aunque por suerte las tengo cerca, pero siempre está bueno. Gracias, Lu, mil gracias por tu aporte. Y Tania era la otra que estaba levantando la mano. Hola, buenas noches. Mi pregunta sería para la doctora Marisa, porque yo era paciente del doctor Horacio Velázquez. Me hice 3 intentos de inseminación artificial en Salto, la clínica Serín, los cuales fallaron los 3, y cuando estaba haciendo los papeles para la fertilización in vitro, él falleció. Entonces mi pregunta es, si tengo que volver a elegir un médico de cabecera o puedo ir directamente ahí. Gracias. Entendemos tu angustia. ¿Cuántas cosas te mueven? No está tu doctor, estás pensando en enfrentar un nuevo tratamiento, fracasaron los anteriores, te da miedo de que también fracasen los que tenés por delante. Bueno, estabas en una muy buena clínica, pero el médico tratante era el doctor Velázquez. Deberías, una opción es en Tacuarembó conseguir un médico tratante que te oriente hacia cómo seguir. Pero si ya estás decidida a hacer una fertilización in vitro, hiciste tratamientos de baja complejidad, tal vez lo que tenés que elegir es una clínica para hacer la fertilización in vitro y comunicarte directamente con esa clínica. Acá hay gente del Serín, está la doctora Rita Bernocchi, el doctor Rodríguez Bussi, que los acabas de escuchar. Estamos nosotros que trabajamos con SEM. Son 2 excelentes posibilidades clínicas para elegir para hacer tu tratamiento de fertilización in vitro. Sí, en la última consulta que yo tuve con él había hablado contigo por teléfono y tú le dijiste que me mandara ya porque yo cumplo tengo 39, cumplo 40 en octubre. Antes de los 40, con gusto te recibimos. Sí, él había quedado en eso, justo. Bueno, Tania, llamás, pedís una cita y te recibimos con gusto. Gracias, doctora, muchas gracias. Bueno, un gusto. Tania, en Tacuarembó tenés a la doctora Gadola, que es muy bien, es una ginecóloga joven, es excelente. Y está participando ahora, está participando del panel. ¿Está? Ah, Sí. mira qué bueno. Es una excelente profesional, te vas a sentir muy a gusto y después ella también puede seguir tu embarazo, así que anda a verla, consultala, porque esos lineamientos básicos te los hace tu prestador y los podés tener allí. Y la parte de papelería, bueno, eso la podés realizar y acordate que podés elegir la clínica donde asistirte, que eso es un derecho que tú tenés. Gracias, Rita. Yo a la doctora Gadola la conozco, sí, porque yo trabajo en la salud. Y antes mi prestador era Comta y ahora me cambié a ACE. El tema es que la doctora Gadola, tengo que hablar con ella porque controla embarazadas en ACE.
Claro, bueno, pero puedes solicitarte los estudios que te hagan falta, no podés perder tiempo, si no los papeles no se pueden presentar. Es Sí, importante recabar papeles como para poder hacer la presentación en el fondo, si no perdés la oportunidad y arriba de los 40 por ahora no hay forma de presentar los papeles. Estamos pidiendo que se extienda hasta los 42. Pero sí, bueno, ayer con la noticia, Rita, que diste me dejaste contenta, pero no es nada seguro. no, lo de la parte económica es seguro, lo de la edad todavía no, pero bueno, la seguimos peleando. Tanto el tema de la edad como otras cosas que se están pidiendo, se están peleando y pienso que van a salir favorables. Así que vos no abandones, seguí, que te podemos ayudar, cualquiera de los médicos que están en el grupo, tanto en el SEM como nosotros, estamos a la orden. Muchas gracias y disculpen que me quebré. Por favor. No, Pero al no dejes contrario, pasar los tranquilo. 40, ¿eh? Antes de cumplirlo, 2 meses antes, entra a la carpeta. Claro. Sí, Después te podés cambiar de clínica, podés hacer lo que quieras, pero entra a la Exacto. carpeta. gracias, doctora. Tania, Un gusto. hola, 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 compañeros, ¿cómo ¿cómo estás, andan? Graciela? Bien. No, Tania, estoy a las órdenes para lo que quieras, Sí, ¿sabes? sí, Graciela. Mañana estoy hablando contigo. Bueno, bárbaro. Nos vemos Te das entonces. cuenta, Tania, como la vida tiene sus vueltas, ¿no? Te Sí, agarramos por todos lados, no te vas a poder olvidar de nosotros y vas a tener que ponerte las pilas para arrancar de nuevo con esto. la Un verdad abrazo. que sí. Muchas gracias. No, por Qué favor. bueno esto, ¿eh? Qué emocionante, qué bueno. Ir resolviendo cosas en un Zoom. Está bueno. Marisa, yo te corté y ibas a hablar. No, me encantó esto, de que Juan habló del último desarrollo tecnológico para estudiar en una gota de cultivo la calidad genética de los embriones. Y simultáneamente Lucía Bulafia habla de lo más simple, que es cuidar la calidad de vida. Es extraordinaria, ¿no? Cómo el trabajo en equipo ayuda y aporta, y cada uno aporta desde su lugar, ¿no? Me parece maravilloso. Cuidar la calidad de vida, como dijo Lucía, y los tóxicos, y el tabaco, y el peso corporal. No sé si hay alguna nutricionista por ahí, no sé si está Soledad Sarabia, que nos pueda vincular el aborto recurrente con el peso corporal y el índice de masa corporal. Hay pacientes que están buscando por ahí la sinequia uterina, la alteración cromosómica, y tiene un índice de masa corporal de 35. No busquen, sí, hay que buscarlas todas, pero primero pongamos en orden el peso corporal. Bueno, voy a ver en el chat, había alguien que preguntaba el número mínimo de espermatozoides para hacer test de túnel. ¿Hay un número mínimo? ¿Hay que consultar en el laboratorio Fertilab? Sí, con el espermatograma, el último espermatograma o los que tiene, ese número es suficiente o no para hacer el test de túnel. Te lo van a contestar en el laboratorio. Así trabajo yo. No sé, Rita y Juan, ¿qué opinan de eso para hacer test de túnel? Ustedes que lo hacen en la clínica, tal vez puedan... Nosotros hacemos el test de fraccionamiento del ADN, que es similar, con respecto a, necesita una cierta cantidad de espermatozoides para hacerlo, porque de lo contrario se trabaja en el SUIMAP, por lo tanto tiene que tener un número de espermatozoides en el SUIMAP adecuado. No tengo yo en la cabeza, no sé si vos, Juan, te acordás. 5 millones mínimo como para tener un TFA, que le llamamos nosotros, es necesario. Y en realidad, digamos, la solución, por ejemplo, con una alteración en el DNA fragmentado, es el ICSI o el PIXI. Cada vez se consiguen menos placas de PIXI para seleccionar espermatozoides y poder hacer el ICSI con esos espermatozoides que están sanos, pero el ICSI es una solución adecuada, así que por eso que cuando tenemos menos espermatozoides preferimos directamente ir a hacer fecundación in vitro con ICSI directamente. Es eso. Para la paciente, Mariana Álvarez. Tiene que mirar el SWIMAP del espermatograma
Y si tiene, como dijo el doctor Rodríguez Bussi, más de 5 millones en la técnica de SUIMAP, puede hacerse test de túnel. Perdóname, Marisa. Mariana estaba pidiendo la palabra. Bueno, primero que nada, felicitar a Ana y a la SUR por la iniciativa de esta oportunidad de estar médicos y pacientes todos conversando. Felicitar a Marisa y a Liliana porque realmente hablaron, no desde los libros, sino desde la experiencia, y eso para los pacientes es como que se comprende mucho más el tema. Y bueno, acotando un poquito lo que decía Lucía, a veces llegan las pacientes, volviendo al tema, ¿no?, de abortadora recurrente, llega la paciente, la pareja a la consulta, deseando tener un hijo, porque ese es el objetivo, y nosotros tenemos que decir, bueno, tenemos que parar la búsqueda del embarazo, y muchas veces la paciente que llega a la consulta se va con un anticonceptivo en la mano, porque en realidad lo que necesitamos es parar un poco, poner la casa en orden, y aunque tengamos alguna causa para esos abortos a repetición, son tantas las causas, que bueno, tenemos un checklist en el consultorio, para que no se nos olvide estudiar ninguna, estudiarla a fondo, y descartar otras causas, y tratar todo antes de que la paciente empiece a buscar de nuevo embarazo, ¿tá? Y hay cosas que se tratan desde el día de la ovulación, como por ejemplo agregar el Clexane, pero hay cosas que se tienen que tratar desde mucho antes, el abandonar el hábito tabáquico, controlarla metabólicamente, ver si está bien la tiroides, el descenso de peso. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, y por supuesto que la contención psicológica, si esa paciente está bien emocionalmente como para encarar un nuevo embarazo, con el riesgo y el miedo a perderlo. Entonces, bueno, eso es lo contradictorio a veces de que llegan como deseando el bebé y se van de nuestra consulta con el anticonceptivo en la mano, y tenemos que parar todo un poco, tener paciencia y arreglar, o yo les digo como poner, es como un gran rompecabezas, y tenemos que poner cada piecita en su lugar primero para luego empezar la búsqueda nuevamente. Bueno, eso. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana, excelente, excelente. Acá hay un paciente que pregunta, ¿cómo se tratan los abortos recurrentes en las pacientes con enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad, para buscar un embarazo, una paciente que tiene enfermedad celíaca tiene que hacer el tratamiento específico de no consumir gluten con lujo de detalles, bien exigente, durante al menos 6 meses, y tener los anticuerpos negativos antes de comenzar una nueva búsqueda de embarazo. Eso por lo menos es el requisito que yo me pongo. No sé si los colegas tienen algo más por ahí, pero adecuado tratamiento de la enfermedad celíaca es suficiente. Acá alguien pregunta sobre la poliquistosis ovárica. La doctora de Lepiana habló de poliquistosis ovárica como causa de aborto recurrente. Tengo entendido que las pacientes con poliquistosis ovárica también tienen problemas para quedar embarazadas. ¿Qué se indica en esa paciente? ¿Tratamientos de reproducción asistida u otros tipos de tratamiento para favorecer el embarazo y evitar el aborto? Muchas gracias. ¡Ay, esta señora! Es bien difícil el tema de la poliquistosis ovárica, el embarazo y el aborto. Nos da mucho trabajo, ¿verdad, Anita? ¿Verdad, Rita? ¿Verdad, Juan? Nos da mucho trabajo, pero la buena noticia es que la paciente con poliquistosis ovárica termina teniendo el hijo en casa. Nos da trabajo hacerlas embarazar y tenemos que prevenir el aborto. Y acá probablemente nos cueste ponernos de acuerdo entre los diferentes especialistas, porque no hay unanimidad de criterio, ni aún en las sociedades internacionales grandes, en cómo tratar la poliquistosis ovárica. Yo les voy a contar lo que nosotros hacemos. Nosotros buscamos el hiperinsulinismo, tratamos el hiperinsulinismo con metformina, con dieta y ejercicio físico. Esperamos a que los ciclos menstruales se regularicen con esa terapéutica. Y discutimos con el hematólogo si para evitar el aborto usar heparina en estas pacientes, que muchas veces el problema que tienen no es una trombofilia, sino una hiperfibrinolisis. Entonces, usamos diaformina, con eso creemos que favorecemos el embarazo y reducimos la chance de aborto.
y usamos heparina después de la ovulación o después de la transferencia embrionaria, tratando de esa manera de mejorar, de disminuir el riesgo de aborto. Usamos ácido fólico en cantidades más altas que la población en general, habitualmente entre 5 y 10 miligramos, y lo asociamos con vitamina B12. Y por supuesto, si la poliquistosis se asocia con sobrepeso, tratamos los hábitos alimenticios y la llevamos a reducir de peso por lo menos un 10% del peso corporal. Pero es complejo, es multifactorial, y pueden opinar acá mis colegas algún otro aspecto. Yo te voy a acotar, lo que dijiste me parece básico, fundamental. Como yo le digo a la paciente, la casa en orden para poder embarazarse, porque la mujer poliquistósica asocia cosas. Si bien hay pacientes poliquistósicas delgadas, hay un porcentaje muy alto que tienen sobrepeso, que tienen resistencia a la insulina, que tienen sedentarismo, encima si agregan alguna adicción, peor. Mientras no pones la casa en orden, no podés estimular y tratar de buscar el embarazo. ¿Sabes dónde se nos complica? En la de 39 años. Donde tenemos poco tiempo para que adelgace, poco tiempo para poner la casa en orden. Poco tiempo. Y ahí tenemos un poco que ir haciendo todo en tiempos más acotados. La buena cosa es que la paciente tiene más reserva ovárica, la poliquistósica, que la mujer que no tiene una poliquistosis, pero las anomalías de esos óvulos acompañan a la edad. Y además, las mujeres con poliquistosis tienen muchos óvulos y de menos calidad. Entonces, tenemos que ajustar demasiadas cosas, y en la mujer que se acerca a los 40 años, hacerlo demasiado rápido para tratar de que nos dé ese resultado. Por lo tanto, las mujeres que tienen poliquistosis y que ya lo saben, tienen que no esperar a los 38 para tratar de hacer un tratamiento, no esperar a los 37, 38, 39. La mayoría ya lo saben porque tienen antecedentes de irregularidades menstruales. La mayoría ya saben, ya alguien les dijo, alguien les hizo una eco y les dijo, tú tenés una poliquistosis. Entonces trata de ir poniendo la casa en orden antes de que la edad nos empiece a complicar. Eso era digamos que a lo tuyo era lo que quería acotar. Y acá alguien agradece a los psicólogos. Gracias a los psicólogos es que encontramos la contención necesaria para poder continuar en este camino de la búsqueda de la maternidad. Si será necesario, ya lo dijimos bastante, pero nosotros que tratamos pacientes con infertilidad, porque les cuesta embarazarse, o esterilidad, y que luego abortan, es un grupo de la población que debería llevarse el psicólogo a casa. Porque son tantos los temores y tan difícil el camino que les queda por delante, tantos los miedos, que sí, se vuelve fundamental. Paso a otro para ir activando. Buenas noches. En caso de la pérdida de embarazo por un problema cromosómico del embrión, ¿se puede dar también en blastocistos congelados? Es decir, esa alteración es algo que se desconoce al momento de congelar los blastos. Bueno, creo que esta pregunta ya quedó contestada. Hay dos maneras de estudiar los blastos, la tradicional, que es biopsiando el blasto, una técnica cruenta, invasiva, certera para el diagnóstico, y una técnica más moderna que es estudiar en el líquido en que se está cultivando el embrión, como lo dijo el doctor Rodríguez Bussi, que habló de que lo tenía disponible desde ahora en el país, para poder estudiar en la gota donde se está cultivando el embrión porciones del ADN fetal y decir si tiene o no tiene anomalías cromosómicas. Eso no tiene nada que ver con congelar los embriones. La alteración es algo que se desconoce al momento de congelar los blastos, sí. Si no hiciste el estudio, se desconoce. Ya el hecho de que el embrión llegue al estadio de blastocisto nos está diciendo que tal vez tenga menos riesgo de tener anomalías cromosómicas, pero un porcentaje alto de los blastocistos
dependiendo de la edad los tienen. Para decirte una idea, en la mitad de los blastocistos, el 60% de los blastocistos provenientes de programas de ovodonación tienen anomalías cromosómicas. Así que muchos de los embriones que están congelados, si no se estudiaron, tienen anomalías cromosómicas. Acá agradecen la participación de los psicólogos y califican como muy enriquecedora la presentación de Liliana Gratarola. Previo a una FIB, ¿se hace algún estudio para saber si puedo tener trombofilia? Ese es un tema que no tiene que ver con esto que estamos hablando, y eso depende, y hay que hablarlo con el conductor de tu programa de fertilización in vitro. Creo que una historia clínica exhaustiva lo va a orientar a si tiene que estudiarte la trombofilia o no lo tiene que estudiar. Hay muchos que lo estudian de rutina y otros que no lo estudian de rutina, sino orientados por la historia clínica. Acá alguien ofrece un grupo de padres, es coordinadora esta persona de un grupo de padres que han perdido hijos en el embarazo o a los pocos días de nacer. Este duelo desautorizado, no elaborado, muchas veces es la causa de la no llegada del próximo embarazo. Y se ofrece, y está acá en el chat, y lo tienen creo que todos los participantes, para sacar el contacto de esta persona. Y si no, la Secretaría de la SUR. Acá hay otra consulta y dice: buenas noches, tengo 34 años, estoy yendo a reproducción asistida, mi pareja tiene bajos y mal formados los espermas, me salió un quiste en el ovario. ¿Eso debe ser para una operación previa? Bueno, lo contesto yo si quieren, si no cualquiera de ustedes lo contesta, pero bueno, depende, habitualmente no. Esos quistes de ovario simples que aparecen son quistes que después se reabsorben y no es necesario operar. A los especialistas en reproducción no nos gusta que nadie opere y toque los ovarios. Tocar un ovario significa menoscabo de la reserva ovárica, solo que se sospeche la presencia de un tumor de ovario es necesario y está indicado operar. Hay que ver qué tipo de quiste. Hay muchísimos quistes de ovario y la conducta depende del tipo de quiste que tenga y de la situación clínica. Hay que hablarlo con el ginecólogo tratante. ¿Cómo podemos ayudar a las pacientes celíacas? Tratamiento para la enfermedad celíaca, de lo cual a nivel de salud pública se habla mucho y va por ahí y exclusivamente por ahí. Acá hay otra paciente. No me quiero acaparar todo, si alguien quiere hablar. Tengo SAF. SAF quiere decir síndrome antifosfolipídico. Por eso la heparina. Cumplo 38 el mes que viene. Acá agradece nada más, perdón. Una baja antimuleriana en una mujer menor de 30 años. Qué lindo caso, que yo lo tengo puesto en mi charla de aborto recurrente, pero acá no quise complejizar. Una baja hormona antimuleriana en una mujer menor de 30 años, ¿también indica distintos problemas en los óvulos o es independiente? Su calidad solo depende de la edad de la mujer o de la hormona antimuleriana, también denota la baja calidad. Bueno, esta paciente me parece que estudió, porque la calidad de la pregunta dice: esta paciente está muy informada. La baja hormona antimuleriana y la baja reserva ovárica solo habla del número de ovocitos. No habla de su calidad. La calidad está dictada por la cédula de identidad. Los ovocitos envejecen con la edad, se vuelven aneuploides con la edad, o por lo menos van quedando más los ovocitos aneuploides, aumenta el porcentaje de ovocitos que no sirven, pero la ventaja de tener 30 años para nosotros es maravillosa. Especialistas en reproducción, bueno, tiene pocos, pero son de buena calidad. Esa es la idea que te tiene que quedar. El aborto recurrente no se asocia a la baja reserva ovárica de la mujer joven. No es la baja reserva ovárica la determinante del riesgo de aborto recurrente, es la edad de la mujer. Estoy yendo a reproducción, mi pareja tiene bajos o mal formados. El quiste que tiene la señora que preguntó anterior tiene 5 centímetros. Es un quiste grande. Pienso que hay que esperar a ver qué pasa, si se va o si queda ahí. No sé qué opinás, Juan. A ver, por acá, sin ver la ecografía, yo a mis pacientes cuando vienen y me dicen un quiste, le hago una ecografía inmediatamente,
veo qué características tiene, las pongo en progesterona, las hago menstruar y después le vuelvo a hacer una ecografía a ver si desapareció. Si tiene características de endometrioma o si tiene trabéculas, o bueno, hay que verlo, hay que verlo. Lo que dice Juan es crucial. Cuando me hablan de un quiste lo tengo que ver. Y de acuerdo a lo que veo en la conducta. Dice acá, los causantes conocidos de aborto son estudiados previo a una FIV. Es lo mismo que ya habíamos contestado, si se descarta o no trombofilia, depende de la actitud que tenga el ginecólogo tratante. ¿Tá? Obviamente, cuando ingresan a una FIV, tienen estudiada la cavidad uterina, tienen estudiados los espermatozoides, tienen estudiada la reserva ovárica, tienen estudiada la función tiroidea. Muchas de las causas de aborto están estudiadas. No digo todas, pero muchas están estudiadas. Y estudiaron no trombofilia, vuelvo a repetir, depende de la historia clínica. Mi mamá perdió 3 embarazos, mi papá tuvo un infarto a los 40 años, mi mamá tuvo una trombosis, yo cuando un día tuve un problema y me diagnosticaron una trombosis en el miembro superior. Bueno, esa paciente hay que estudiarle la trombofilia. Ahora, si los antecedentes personales no se descartó la presencia del riesgo trombótico, si la paciente nunca perdió un embarazo, si sus familiares directos nunca perdieron un embarazo, hay gente que no los estudia. En lo personal, yo descarto anticuerpos antifosfolípidos, es decir, trombofilia adquirida, antes de ingresar al programa. Acá hay una paciente que dice, miren, es bien la del tema que estamos tratando. Yo perdí 3 embarazos, el último de ellos en abril. Tengo 39 años, tengo trombofilia hereditaria. Decidimos con mi esposo hacernos todo tipo de chequeos y estudios antes de buscar un nuevo embarazo. No es fácil este camino, pero no pierdo las esperanzas. Espero poder lograrlo. Y sí, el miedo siempre está, pero hay que trabajar en ello. Perfecto. Bueno, si te deja acompañar, va a ser más liviana, el camino va a ser más fácil. Una ahí, Marisa, que habla de miomas. Ahí está, porque dice, buenas noches, los fibromas submurales, que deben ser intramurales, o submucosos, ¿es necesario operarlos antes o no? Yo hablé como causa de aborto, la patología uterina adquirida, la miomatosis submucosa es causa de aborto. Hay que tratarla previamente. Si tiene un mioma que se lo vieron por histeroscopía, hay que extraerlo antes de buscar un nuevo embarazo. Pero hay una charla específica, ¿el jueves o el viernes? El viernes. El viernes, de patología uterina, que va a dar la doctora Virginia Chaquirián, ¿verdad? Sí. Que seguramente va a estar muy enriquecedora, te aconsejo que la escuches. Bueno, a mí me encantó, no sé a ustedes, pero por los aportes de todos me encantó. Excelente la experiencia. Sí. Excelente la experiencia, la verdad. La verdad que sí. Me parece que me gusta más que lo presencial. Sí. Porque la gente se anima más a hablar. Sí. Y amplía, la gente se sienta en casa y puede participar. Re lindo. Participa más la gente, ¿te das cuenta? Sí. Tal cual. Bueno. Otra vez gracias a la Sur. Gracias a Sí. todos.